Vamos a abrir la Biblia en la primera epístola de Pedro. Y dice el capítulo 1, versículo 10. Dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Pedro está resumiendo en estos versículos todo el antiguo pacto y cómo el antiguo pacto iba de Cristo. Cristo es el antiguo pacto y Cristo es el nuevo pacto y Cristo es la palabra. Pero Jesús acusa a los eruditos de la palabra de su época y dice que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. De hecho, estos profetas de los que habla el apóstol Pedro tuvieron poco éxito en su predicación, en su profecía, porque cuando llegó el Mesías, cuando Dios lo puso delante de ellos, no le reconocieron. No supieron que él era el Mesías que estaba prometido y profetizado desde el principio. Y Jesús les acusa y les dice que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Esto que voy a decir ahora es fuerte, pero por todas partes se predica a un Cristo deficiente. Se predica a un Cristo que es capaz de tocar tus emociones. Se predica a un Cristo que es capaz de darte un poco de subidón emocional. Se predica a un Cristo que puede tocar la superficie de tu alma y te vas a casa contento porque algo ha pasado, pero mañana no te acuerdas de lo que pasó el día anterior. Porque lo que pasó antaño pasa hoy día exactamente igual hoy. Se sigue ignorando el poder de Dios y se siguen ignorando las Escrituras. Te preguntas por qué el Señor dice: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Si la Escritura no tiene poder, entonces Cristo es deficiente. Pero tú y yo sabemos que Cristo no es deficiente. Tú y yo sabemos que Cristo es un Dios de poder y de gloria. Yo sé que Él me ha transformado. Nadie me puede convencer de lo contrario. Y tengo una voz que me dice todo el tiempo: va, si tú sigues siendo el mismo, va, si tú... Esa tú la tienes también, ¿verdad? Pero me da igual lo que diga el enemigo de mi alma. El que ama mi alma me dice que Él me ha transformado. Y yo sé que me ha transformado, porque no estamos hablando de teología, no solamente de teología, sino de la verdad bíblica que transforma el corazón y el alma y hace que tú y yo podamos estar aquí en esta tarde adorando a Dios. Que tú y yo, que estamos totalmente ajenos a las promesas de Dios, que estamos completamente lejos de los propósitos de Dios, hayamos sido atraídos a su reino y hoy podamos estar aquí adorando a Dios desde la multiculturalidad, desde las diferencias y siendo uno en Cristo Jesús. En el camino de Emaús, Jesús reprende severamente a los discípulos por fracasar en su estudio. Fracasan en el estudio tanto del Antiguo Testamento con Cristo como el centro del mismo, como de haber tenido al Mesías delante durante 3 años y no haberse dado cuenta de quién era. Porque una cosa es que te cuenten que Jesús es el Mesías y otra cosa es que tú tengas la revelación del Hijo de Dios en tu vida y sepas que Él es quien Él dice ser
y que Él tiene el poder que Él dice tener. Y los corazones de estos discípulos están ardiendo en el camino de Emaús y Jesús les está abriendo las Escrituras. Que yo creo que para Jesús tuvo que ser algo muy duro. Tan duro como la falsa llamada entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entró llorando en Jerusalén porque sabía que por la incredulidad, que por el desprecio hacia su propia vida, estaban despreciando a Dios directamente y lo llevaban a la cruz. Pero asumió ese papel, asumió ese llamado de Dios porque Él vino a eso, porque Él vino a morir, porque Él vino a derramar su sangre. Y esa es la cruz donde está todo el poder. Y Él llora porque no solamente creo que el llanto del Señor sea por el dolor que le viene de la cruz. No, yo creo que es más bien por el rechazo que va a haber hacia la cruz. Y el rechazo a la cruz viene de un evangelio deficiente y viene de un Cristo predicado deficientemente. Porque no se predica un Cristo que tiene poder no solamente para tocar tu alma, sino para transformar tu vida entera, absolutamente. Los corazones de los discípulos ardían mientras Jesús les abría las Escrituras y no sé si hoy día la Escritura se predica como un manual de vida o como la revelación de Jesucristo. El clímax de la palabra de Dios está en el libro de Apocalipsis, que literalmente significa revelación de Jesucristo. Y si llegamos a Apocalipsis y no nos hemos enterado de nada, tenemos un grave problema. Tenemos que plantearnos realmente cuál es nuestra salvación, cuál es nuestro Salvador. Y muchos predican la palabra como si fuera un manual de la vida, como una respuesta a muchas preguntas, que lo es. Pero principalmente y por encima de todas las cosas, la palabra de Dios es la revelación de Jesucristo. Si lo rebajamos solamente a un manual o a un libro de instrucciones, estamos rebajándolo completamente. Y estamos haciendo exactamente lo que hacían los fariseos con las escrituras del antiguo pacto. ¿Cuál era la gran preocupación de los fariseos? Se acercan a Jesús porque saben que el denuedo y la sabiduría que salen por esa boca es algo que no han visto jamás. Pero tienen la osadía de ir a tentarle. Y le preguntan al autor de la vida, le dicen, estas son las preguntas que formulan los fariseos. ¿Qué pasa si una persona se divorcia y se vuelve a casar? ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en el día de reposo? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Es decir, se aproximaban o se acercaban al estudio de la palabra como el que juega al Trivial Pursuit. Igual, preguntas y respuestas. Y a ver quién tiene el manual mental teológico más perfecto, el que tiene más conocimiento de la palabra. Te digo algo, no hay conocimiento bíblico genuino si no hay un descubrir el poder de Dios en su palabra. Si disociamos una cosa de la otra, estamos perdidos. Yo recuerdo cuando el Señor me llevó a la escuela bíblica hace años de esto, que lo que más disfrutaba al estar expuesto a la palabra de Dios 5 o 6 horas todos los días, era que esa palabra era, yo era como un campo donde entraba semilla y entraba palabra y era un gozo porque yo veía el efecto que la palabra tenía en mi vida y me iba transformando, iba quitando. Yo llegué allí con unos miedos, bueno, no te cuento cómo llegué yo allí, pero
cómo Dios, a través de estar expuesto a la palabra de poder, a la palabra de su poder, fue transformando mi vida de una manera tremenda. Fue quitando cosas, fue poniendo cosas. Y yo volví y era una persona completamente diferente. Pero no me llené de este tipo de conocimiento. No me llené del conocimiento de esto tuvo que venir más tarde y mediante un estudio más personal que el de la escuela bíblica. Pero mi formación no fue investigar si una persona se puede o no se puede divorciar, se puede volver a casar, si se puede hacer esto el día de reposo o no se puede hacer esto. Hermanos, ese no es el discurso del poder de Dios. Ese no es el discurso del poder de Dios. Ese es el discurso de gente que quiere llenarse la cabeza de conocimiento, pero a Cristo no lo conocemos porque dice su palabra, no lo conocemos a través del conocimiento humano, porque dice su palabra que el amor de Dios excede a todo conocimiento. Es decir, no es de aquí, hermano, no es de aquí, no es de aquí. No sé si decir esto, pero voy a decir. Cuando el pastor me dijo que iba a ir a Los Ángeles a escuchar a un renombrado predicador, yo sabía que se iba a llevar una decepción enorme, pero no se lo dije. Y cuando volvió estaba tremendamente decepcionado. Y hermanos, iglesias con solo teología, hospitales con olor a lejía. No hay nada más. El poder de Dios es otra cosa, hermanos. El poder de Dios es otra cosa. Y yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no provea sabiduría para la vida. Pero si ese es el propósito principal de la palabra de Dios, pues entonces estamos reduciendo la Biblia a un libro de autoayuda personal. Estamos reduciendo la palabra de Dios a haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. ¿Y qué es lo que Pablo le tiene que decir a los corintios? Que estaban obsesionados con la sabiduría, que ese anhelo de sabiduría había tapado el mayor de los milagros, había oscurecido el mayor de los milagros. Y fíjate, es como si hay una transición. Yo hace años decía, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Pero es que Cristo no solamente es mi Salvador, es que Cristo es mi salvación. No solamente es mi Redentor, es mi redención. No solamente es el que me ha santificado, es mi santificación. No solamente es el que me ha hecho justo, Él entero es mi justificación. Y lo primero puede pertenecer solamente al ámbito de las ideas y del conocimiento teológico. Pero si Cristo es mi salvación, entonces es como dice David, afirma mi corazón para que tema tu nombre, dice, no recuerdo bien el salmo. ¿Sabes que literalmente, para mí esto fue brutal? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabes qué es la palabra original afirmar en hebreo? Es reunir las piezas separadas como de un puzzle. Y esto es lo que hace un Dios que me salva cada día. Él es mi salvación. Y si Él no es mi salvación, hoy estoy más perdido. Pero Él no solamente es mi Salvador, es mi salvación. No sé si lo pilláis, yo quiero que esto lo entendáis. No nos podemos quedar en un conocimiento intelectual. Oh, Él es mi Salvador. No, Él es mucho más que eso. Él es mi salvación. Cuando yo era un joven,
vi una película que era una adaptación de un disco que lanzó una banda de rock súper conocida. Si dijera el nombre, todos la conoceríais, que era una invitación al suicidio. Era literalmente una invitación al suicidio. Y en la película el protagonista termina suicidándose. Y estas son las cosas a las que estábamos expuestos hace unos años, pero son las mismas cosas a las que están expuestos en el mundo hoy. Y Dios tuvo que literalmente sacar todas esas ideas, y esto implicó que el poder de Dios se involucrara aquí y aquí. Si no, hermanos, pues me hubiera convertido en un intelectual, me hubiera convertido, total, para seguir sufriendo, porque mi corazón seguiría hecho trizas. Y yo necesitaba un Salvador, pero si es mi Salvador, tiene que ser mi salvación. Esta es la diferencia entre los otros salvadores. Un Cristo deficiente no es tu salvación. Lo pillas, repito, un Cristo deficiente no es tu salvación, pero un Cristo que no solamente produce en ti el arrepentimiento para que vengas a sus pies, que no solamente produce en ti el clamor para que, viendo tu propia condición, te aferres a Él con todas tus fuerzas y clames a Él para que afirma tu corazón, para que te lave de todos tus pecados, para que te haga una persona completa. Ese es el Dios no solamente que salva, sino que se convierte en tu salvación. Y este es el argumento de Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 1, 28 al 31. Él nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Y esto, hermanos, déjame que te lo diga alto y claro, no es teología. Esto no es teología. Sé que en círculos teológicos este tipo de predicación es denostada hasta el extremo, pero me da igual, porque al Cristo que a mí me ha salvado es un Cristo que me ha salvado por su poder. Y si no hubiera tenido poder, si hubiera sido un Cristo deficiente, yo estaría aún muerto en mis delitos y pecados. Yo no entendería lo que significa que mis pecados Él los ha echado tan lejos como está el oriente del occidente, porque no estamos hablando de conocimiento intelectual, sino de un conocimiento de un amor que sobrepasa a todo conocimiento. Cuando dice la palabra de Dios que Dios es amor, esto no es para que te lo quedes en la cabeza como, bueno, una declaración bíblica maravillosa. Dios es amor. Es para que lo descubras, hermano. Es para que descubras cómo Él te ama, cómo Él te quiere. Mira, a mí Dios me persigue. A mí Dios mañana, tarde y noche me persigue. Y yo digo, pero Señor, si es que yo no entiendo cómo no te hartas de mí. Yo no lo entiendo cómo no te hartas de mí. Y por eso, y esto fue una revelación que tuve muy jovencito y lo puse en mi primera Biblia, puse una pegatina que ponía Dios es fiel porque me persigue, porque te persigue, porque no te suelta, porque dice mis ovejas oyen mi voz y yo no las suelto de mi mano. Él nos ha sido hecho justificación, santificación y redención. Pero hermanos, todavía tenemos que seguir avanzando en este asunto de la teología y del poder de Dios. Los fariseos, que eran en un sentido los más puristas, fracasaron estrepitosamente, porque lo más importante para ellos era lo externo. Lo más importante para ellos era lo externo. Pero hay un pasaje tremendo en Primera de Samuel que dice que Dios no mira ni lo alto, ni lo grande, ni lo pequeño, ni lo chico, sino que Dios mira directamente al corazón. Y estos puristas creían teológicamente en la resurrección, en el juicio final
en los milagros de la antigüedad y también creían en la era mesiánica. Con lo cual, lo que buscaban de alguna manera era que todo el mundo pusiera su casa en orden porque llegaba la era mesiánica. Y pensaban que solamente mediante una obediencia perfecta a la ley en todos sus detalles, vendría el Mesías, visitaría el Mesías a Israel y vindicaría a su pueblo en el juicio final. Pero al final, hermanos, ¿esto en qué se ha convertido? En una religión de haz, haz, haz. No hagas, no hagas, no hagas. Y cuando Jesús viene en el cumplimiento del tiempo, estos que eran profundos conocedores de la teología, a mí esto me da horror, ¿eh? No es que ellos dejaron pasar de largo a Jesús, es que Jesús pasó de largo de ellos. Recuerdo una vez en Lisboa, en una conferencia, y yo iba muy necesitado. Estábamos, no sé si llevamos ya 4 o 5 años pastoreando, y era la primera vez que íbamos a un bueno, fui yo, Esther no vino, pero fui a una conferencia que había en Lisboa. Cogimos la furgoneta de la iglesia, nos fuimos desde Almería hasta Lisboa en la furgoneta. Y hubo esta palabra: ¿permitirías que Jesús te pasara de largo? Y cuando hubo una invitación al altar, a mí me daba igual, hermanos. Dios me había tocado tanto con aquello que antes de que dieran la invitación yo estaba allí delante solo. Porque lo último que yo querría en mi vida es que Jesús me pasara de largo. Y quieres que te diga algo, he visto a mucha gente a la que Jesús la ha pasado de largo y era gente con un conocimiento teológico muy alto. Gente con un conocimiento teológico muy alto. Ignoraron quién era el Mesías y él los pasó de largo. Los pasó de largo. Pero te digo algo más. ¿Qué pasaba cuando Jesús hablaba de su muerte y de sus sufrimientos y de su resurrección a los discípulos? ¿Cuántas veces lo repitió el Señor a los suyos que era necesario que Él padeciera, que era necesario que fuera escarnecido, que era necesario que fuera crucificado en Jerusalén? Llega el momento de la crucifixión y no se acuerdan que el Señor se lo había dicho tropecientas veces. Cambiaban el tema de conversación. Y en el peor de los casos, Pedro, muy brillante, le dice: ¡ay, Señor, que nada de esto te acontezca! Y cuando el Señor ya en el último instante les está diciendo esto es lo que va a pasar, ellos están preocupados por ver qué posición van a tener en el reino. Esto es fuerte, porque el Señor tendría que estar pensando: madre mía, ¿dónde está mi poder? Pero Él sabía a quién ha escogido, a quién había escogido. Lo sabía perfectamente. Y para Jesús, lo único que le quedaba por delante era la cruz. Y era el único camino a la gloria. Y Él vino a sentar un ejemplo. Si dice Filipenses que Él se tuvo que despojar de sí mismo, porque había pecado en Él, no, ¿verdad? Porque había algo deficiente en Él, no. Sino para darte a ti un ejemplo de lo que tú tienes que hacer por Él. Y hermanos, a veces tenemos que despojarnos de nuestra orgullosa mente intelectual y dejar que el poder de Dios toque nuestras vidas y nos derribe a tierra si hace falta. Y dice la palabra en Lucas 9, este es un versículo de mis preferidos en la palabra, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y no sé por qué la Reina Valera traduce del griego la palabra afirmar aquí en Lucas 9:51 como también
en el Salmo cuando dice David, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y yo creo que no hay mucha diferencia entre la confianza de los fariseos y la confianza de los discípulos. Unos con un énfasis tremendo en la justicia, en comportamientos externos, y los otros, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando lo crucificaron no quedó ni uno allí. Unos y otros, me ha gustado la forma de empezar el culto, unos y otros tremendamente distraídos. Tremendamente distraídos. Es tremenda este paralelismo, pero los fariseos incrédulos consienten en la muerte de la cruz del Hijo de Dios. Y los discípulos, también incrédulos, huyen y abandonan a su maestro. La diferencia quizá entre los dos es que unos tenían mucha teología y los otros habían estado siendo enseñados a los pies del maestro, pero no se habían enterado de la misa a la mitad. Y por eso Jesús le tiene que decir a los fariseos, lo que tenéis por tesoro es abominación para Dios. Vamos a ir al capítulo 18 de Lucas. Versículo 9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ya nada más que esta forma de empezar la descripción de la parábola es fuerte. Confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Uno era la justicia personificada y el otro era, el ladrón que robaba a Israel y que cobraba la mordida cada vez que se acercaba a recaudar el impuesto. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Yo creo que la diferencia está entre la teología y la verdadera fe. Porque se requiere una revelación de Jesucristo para ver lo perverso y lo mezquino que uno es. Porque se requiere una revelación por medio del Espíritu Santo de ver la condición desesperada en la que uno está para aferrarse a Jesús y pedirle que tenga misericordia de uno mismo. Pero el fariseo tenía la teología correcta. Ese es el tema. El fariseo tenía la osadía de decirle a Dios: te doy gracias porque no soy como los demás. No hay nada que añadir, esto ya habla por sí solo. Y lo que Jesús dice a los fariseos ha quedado plasmado en la palabra Lucas 16:15. Lo que tenéis por tesoro es abominación para Dios. Y Jesús dice repetidamente:
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos estaban distraídos en su esfuerzo por justificarse delante de Dios y de los hombres y deciden de darle un poquito de crédito a Dios por esa justicia. Te doy gracias, Señor, que no soy como... Pero están a años luz de la justicia de Cristo, porque han puesto por encima de la justicia de Cristo su propia justicia. Y yo creo que el Cristo deficiente que se predica por todas partes es un Cristo del que dicen, toma una decisión por Jesús. Venga Jesús, todo te va a ir muy bien. Abre tu corazón a Jesús, recíbelo en tu corazón, que Él va a venir humildemente y va a llenar tu vida de... Pero eso no es el Evangelio, ni es el Jesús Todopoderoso. El Jesús Todopoderoso viene y te salva. Amén. Viene y te arrolla por completo. Viene y... Yo es que, bueno, me recuerdo lo que pasó en mi vida, que me volví loco, porque pasé de la marcha absoluta a encerrarme en mi cuarto a leer la Biblia. Y mi padre me decía, pero tío, ¿qué te ha pasado? Pero sal por ahí, sal de marcha, que estás todo el día ahí leyendo la Biblia, ¿qué te pasa? ¿Y quién hizo ese cambio? Ese es el poder de Dios. Y el Evangelio que Jesús enseñó es un llamado a seguirle a Él, es un llamado al discipulado en una obediencia perfecta, pero no es recibe a Jesús en tu corazón y todo te va a ir muy bien. Y ya verás, vas a ir al cielo, de cabeza al cielo. Y no hace falta que hagas nada. Tú sigue con tu vida, sigue adelante con tu vida, pero te vas a ir al cielo. Un evangelio deficiente y un Cristo deficiente también. El evangelio de Jesús libera a la gente de las ataduras de su pecado y confronta la hipocresía. Y es una oferta exclusivamente para pecadores arrepentidos. No es una oferta para todo el mundo. ¿Cuántos, en términos estadísticos, cuál es el éxito de Jesús si fueron un puñado que le siguieron y terminó muerto en una cruz? En términos estadísticos es el fracaso mayor de la historia, desde un punto de vista humano, lógicamente. Pero hay una multitud que a lo largo de un siglo y otro siglo y otro siglo y otro siglo han escuchado esa voz y han escuchado la voz del pastor y le han seguido, porque es imposible escuchar su voz y no seguirle. Es imposible tener una revelación de Él y no seguirle. Es imposible tener una revelación de Él y no volverte loco por Él y amarle. Pero yo no quiero ser un fariseo al que Él tenga que reprender. No quiero ser una persona que simple y llanamente obedece, va del punto A, del punto 1 al punto 200 y cumple todos, absolutamente todos los requisitos. Y quiero decirte algo más. Si estás aquí y solamente asientes a lo que digo, no es suficiente asentir, y no a lo que diga yo, sino a lo que diga Él. No es decirle al Señor sí. Es decirle al Señor sí cuando Él te diga, pues ahora coge y vete, ahora sal de tu casa, de tu parentela, como se lo dijo a Abraham. A mí me hizo esto, ¿eh? Yo tenía 19 años y el Señor me dijo, ahora te vas a ir a un pueblo perdido en el Pirineo catalán. Madre mía. Y yo me fui. ¿Sabes qué? Me fui con una mano delante y otra detrás. Y no me faltó nada. Nada. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es el fiel y el verdadero. Tuve la oportunidad de conocer lo fiel que Él es desde el minuto cero de mi salvación. Y esto es algo que me ha acompañado toda mi vida. Y es maravilloso, hermanos, porque Dios es un Dios para disfrutarlo, pero para disfrutarlo de verdad.
Es que no lo puedes disfrutar teológicamente, porque disfrutar a Dios es conocerle, es la experiencia de conocerle cada día, es la experiencia y el gozo de que me levanto hoy y ¿sabes qué? Él no me ha desechado, porque caí, pero Él no me ha desechado, porque fallé y Él me ha levantado. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el levantado. Asentir a la verdad del Evangelio no es tener fe salvadora en Cristo Jesús, porque esto es lo que dice la palabra en Santiago: los demonios creen también y tiemblan, y te garantizo que no va a haber demonios en el cielo. No somos salvos para hacernos discípulos, sino que en el momento que respondemos al Evangelio, si estoy respondiendo al verdadero Evangelio y al Cristo verdadero, entonces estoy respondiendo al discipulado que Él me llama. El Evangelio para pecadores es la muerte de Cristo y su resurrección. Y es una invitación a ir a la muerte, a ir a la cruz y morir con Él. El Evangelio para los teólogos es: ponte a trabajar, ponte a estudiar, estudia mucho, estudia mucho, estudia mucho. Entonces, si todo se trata de estudiar, estoy reduciendo el Evangelio a un buen consejo, a un libro de autoayuda. Las buenas noticias del Evangelio. Nos vamos a Romanos 3. Dice: pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia no es un conocimiento teológico. Porque si yo tengo que ser justificado, entonces yo tengo que tener primero convicción de pecado, pero luego convicción de que he sido hecho justo. Primero convicción de que el acta de decretos que había en contra mía ha sido clavado en la cruz. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo tenemos que reaccionar cuando la palabra de Dios pone el dedo en la llaga? Hemos visto dos formas de reaccionar. Uno, la del fariseo, y otra, la del publicano recaudador de impuestos. Pero hay otra más, por ejemplo, el joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y esto es un misterio para mí, y lo he preguntado a muchísima gente. Pero Jesús invitó al joven rico en Lucas 18 a ser parte de los 12. Y se dio la vuelta y se fue. No creo que Jesús estuviera engañándole. No creo que Jesús estuviera diciéndole al joven rico: deja todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Y que en su corazón estuviera pensando: si de todas maneras no me va a seguir, porque no quiero que sea parte de los 12. Él quería que fuera parte de los 12, pero él se dio la vuelta y se fue. Pero tuvo la osadía de decirle al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Hermano, Jesús no solamente quiere tu obediencia,
Jesús quiere tu alma, Jesús quiere tu corazón, Jesús quiere tu vida y no quiere un poquito de ti. Con Él es o todo o nada. Y si el Evangelio completo no alcanza a todo nuestro ser, entonces es que no estamos escuchando el Evangelio completo. Entonces es que estamos escuchando a un Cristo deficiente. Si sencillamente proclamamos viviendo como nos da la gana que Cristo es nuestro Salvador, pues es lo que hacían los fariseos cuando decían, es Corbán, mi ofrenda a Dios, hacer por mi, hacer por mi padre y por mi madre todo lo que yo pudiera hacer en favor de ellos. Y se quedaban libres de hacerlo porque lo habían soltado por la boca. Es como lo de yo decreto. Es que lo que pasaba antaño pasa hoy. Yo decreto, pero vivo como me da la gana. Me agota este mensaje. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice que llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esta es la otra parte del poder. Si tú quieres seguirle, si tú quieres amarle, tienes que llevar las marcas del Señor Jesús. Y la marca del Señor Jesús es que cada día tú voluntariamente te vas a la cruz y mueres. Te vas a la cruz y mueres voluntariamente, porque el que ha muerto por ti, el que te ama hasta haber muerto con esa clase de sufrimiento y de dolor, te invita exactamente a que hagas lo mismo por él. Y vas a la cruz y te niegas a ti mismo. Y esas son las marcas que tienes que llevar en tu cuerpo. La marca del negarte a ti mismo. La marca de amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Para que la muerte, necros de Jesús, sea manifestada en nuestro cuerpo. Y no creo que haya mucho más que añadir, hermanos. Esto es lo que hay, hermanos. Él tiene potestad para dar vida eterna. Yo no. Tú tampoco. Si quieres leer la Biblia como si tú tuvieras potestad para darte vida eterna a ti mismo, lo puedes hacer y leerás un manual de instrucciones muy bonito. Te llenarás de teología, de conocimiento y en el fondo seguirás siendo el mismo. Solamente que adornado con la áurea de mucho conocimiento bíblico, yo he conocido gente con un conocimiento bíblico muy cercana, muy cercana familiarmente, con un conocimiento bíblico tremendo. Y lo único que puedo decir es que no importa cómo empieces, sino cómo acabas. Amén.